¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles como siempre. En esta ocasión vamos a sostener una charla interesante con el periodista Mario Martínez Rivera. Mario, antes que nada, pues gracias por atendernos. Es un placer saludarte como siempre. Al contrario, Alfredo, muchas gracias. Pues sí, efectivamente es un tema polémico hacia donde vamos, sin duda, pues, ¿no? La necesidad en la búsqueda de la legalización de este tipo de estupefaciente, ¿cuándo surge, Mario? Bueno, hay que hacer una precisión porque el consumo de todo tipo de drogas en México es legal. La Ley General de Salud aprueba todo el consumo de todas las drogas habidas y por haber. Inclusive recientemente se incrementaron con el LSD, el peyote y algunas otras. Siempre y cuando se consuma cierta dosis. La ley lo permite. Lo que no deja de ser un absurdo jurídico, porque te permiten consumir algo que está prohibido. De manera que a los adictos les dicen, puedes consumir, pero ve a buscarla a un lugar, al mercado negro, a riesgo de que pierdas la vida y a precios increíbles para que la puedas consumir, ¿no? Entonces, en principio, la ley General de Salud permite el consumo de marihuana en México y de otras drogas, incluyendo la cocaína y otras más. Y la idea de que se legalice la marihuana es viejo, es un tema que se ha estado manejando desde hace muchos años. Estados Unidos ha sido pionero en este tema porque casi la mitad o más de la mitad de sus estados es legal la marihuana terapéutica. Ahí sí ha habido esta parte de la democratización en donde los gobiernos estatales salen a una consulta y si la consulta resulta favorable, bueno, pues la legalizan. Entonces en Estados Unidos la opinión pública está prácticamente en mitades. En todos los estados donde se ha legalizado han ganado por 2 puntos porcentuales, o sea, el 52 contra el 48. Entonces ese 52 es el que impone la ley y se legaliza. Entonces la terapéutica ya es un asunto viejo, claro, está la contradicción y la controversia con la federación, con el gobierno federal de Barack Obama, que está prohibido, ¿no? Pero en todos los estados, en más de la mitad de los estados, la terapéutica ya está aprobada. Ahora, ¿cuál es la tendencia incluso mundial? Que es, bueno, la legalización. Vamos hacia allá, sin duda, Alfredo, vamos hacia la legalización. No hay otro tema. Otros países menores como Uruguay que la acaban de legalizar y estados de la Unión Americana que la están legalizando, pero ya con fines recreativos, como son Washington, la capital de Estados Unidos, y Colorado. Ok, aquí permíteme que te interrumpa. ¿Cuál sería la diferencia entre el consumo de la cannabis con fines terapéuticos y con fines recreativos? Bueno, en los dos casos hay un control absoluto de consumidores. Hay un padrón, no es que cualquier persona vaya y la consuma, tiene que haber un registro. En el tema terapéutico es como los antibióticos en México, ahí tienen que dar una receta, un médico registrado, calificado, para tratar ciertos males, ¿no? Y entonces hay un registro, hay un padrón de adictos, hay un padrón de médicos, hay un padrón de productores, hay un control absoluto de la producción. No es el mercado negro, por lo tanto el costo es muy bajo. La recreativa ahí sí es donde hay ciertos controles de los estados, en donde cualquiera puede ir, por ejemplo, a Colorado. Cada año hay un festival de la marihuana en Colorado, en donde se promocionan hoteles, lugares, restaurantes donde se puede fumar, comer platillos con marihuana, muffins, dips, una serie de cuestiones que pueden consumir como parte recreativa. Y ahí las instituciones de seguridad son las que de alguna manera ponen el control, pero pueden venderse en lugares también registrados. A mayores de 24 años hay límites, ¿no? Y ciertas cantidades, o sea, no te pueden vender más de 500 gramos, menos de 1.5 gramos, es una cantidad pequeña, ¿no? No tengo el dato correcto, pero es poco, ¿no? Para el consumo, pues, para un día, pues, ¿no? Ahora, ¿esto de qué manera ha impactado económicamente en Estados Unidos? ¿Tienes tú alguna información que pueda compartir? Sí, claro, pues en cuestiones de impuestos, los estados que la han legalizado reciben cerca de 13,000 millones de dólares al año en impuestos legales. Más aparte reducen mucho el tema de seguridad porque no hay que invertirle pues a la seguridad para perseguir a esta gente, ¿no? Lo que no sucede en México, que es totalmente al contrario, ¿no? En una proyección, si en México se legalizara y pudiéramos pensar que el consumo pudiera estar a la par con el alcohol y el tabaco, pues en México estamos hablando cerca de 70,000 millones de pesos
que generarían en impuestos pues esta parte de la droga. Por supuesto no sería el primer año ni el segundo, sería hasta que hubiera esta parte, ¿no? Entonces creo que además que no es solamente la marihuana de uso humano, digo, para el consumo, sino que también tiene usos industriales muy importantes, pues en la industria automotriz, en la industria de la construcción, ¿no? Hasta en la textil. En la textil, por supuesto, el cáñamo de la planta se utiliza pues en todos los cordeles que hacen esta planta Audi de los autos de lujo, por ejemplo, ¿no? Y en la construcción no se diga, hacen bloques ecológicos, ¿no? Para la construcción, ¿no? Ahora, se habla de que en aquellos estados donde se ha legalizado, e incluso en Uruguay, aunque es muy temprano para decirlo, no hubo incremento en el precio como muchos esperaban. Incluso se dice que hay hasta crisis de producción. Sí, por supuesto, incluso en Colorado están teniendo problemas para abastecer a todo este mercado que llegó este año, porque a partir del 1 de enero se legalizó para fines recreativos, pues, ¿no? Entonces todo el mundo va y compra ahí. El costo de producción es muy bajo, lo que lo encarece precisamente es el mercado negro. El mercado negro. La prohibición, pues, ¿no? En sí, ¿no? Entonces creo que si se hiciera esto, y no cualquiera va a comprarla, ¿no? Uruguay sabemos que es un país chiquitito, ¿no? Y que tiene otras maneras de controlar pues ahí su situación, pero pone punta en América Latina a legalizar el tema. En México ha habido intentos fallidos del PRI, diputados del PRI, del PRD, que han tratado de legalizarlo, incluso la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que quiere ser pues una asamblea de avanzada siempre, que ahí hacer una ciudad de avanzada, pues también han tratado de hacerlo. Lo que pasa es que el costo político es muy alto. Si el gobierno federal sale a hacer una encuesta en este momento, 7 de cada 10 mexicanos rechazan la legalización de la marihuana por falta de información, no porque digan es que mi hijo va a ir a comprarla ahí con el doctor Simi. No es así, o sea, se tienen que registrar un padrón de adictos, se tienen que tener también incluso la opción de la rehabilitación, es todo un esquema de organización, no solamente es soltarla al mercado libremente y que cualquiera la pueda comprar en cualquier tiendita, no es así, es todo un control, es un esquema de organización fuerte desde la producción y todo esto, ¿no? Sí, porque incluso los que deberán de estar registrados de alguna manera, ¿no? Claro, es lo que hizo Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos ya está produciendo gran parte de la marihuana que consumen sus 26 millones de adictos. Y de ahora, ¿eso de qué manera le pega a los cárteles mexicanos? Pues muy fuerte, porque sigue siendo la mayor exportación de drogas es la marihuana. ¿En qué se fundamenta el imperio financiero de los carteles mexicanos? Pues precisamente en la marihuana, no en la cocaína, no en el crack, no en las metanfetaminas, en la marihuana, porque es un mercado de 26 millones de adictos, de 30 millones que hay en Estados Unidos, 26 fuman marihuana y 4 fuman otras cosas, pues, o consumen otras drogas, de manera que lo fuerte sigue siendo la exportación de marihuana, es donde entra la lana fuerte, pues. México ya representa un mercado del 10% de América, que es de 100 mil millones de dólares al año. Ya en México se quedan cerca de 11 mil millones de dólares al año, lo que metemos por turismo. Ahora, ¿por qué consideras tú que se hayan interesado en este tema e incluso hayan formado una especie de bloque para impulsarlo? Personalidades como el expresidente Zedillo, Samper, un expresidente brasileño, que no recuerdo ahorita el nombre. ¿A qué se deberá esto? Bueno, porque la tendencia es hacia allá, sin duda, la tendencia es hacia la legalización. Ya se agotaron todos los esquemas de represión, se vio que no funcionaron. En el sexenio de Calderón, lo que se pretendió combatir se triplicó en el mejor de los casos, pues en algunos casos hasta se sextuplicó. Por ejemplo, la producción sigue siendo la misma. Lo que pasa es que se ampliaron las hectáreas de siembra, por ejemplo, si había 5,000 hectáreas, ahora son 15,000 hectáreas donde se siembra. La cocaína sigue siendo las mismas 60, 600 toneladas que llegan acá a Estados Unidos cada año, pues son las mismas. No ha habido pues un golpe, ni el Plan Mérida ni el Plan Colombia funcionaron para inhibir el tráfico, ¿no? Sin embargo, generar mucha violencia en las ciudades en donde se producen las drogas. Entonces ya vieron que está agotado ese esquema de la represión, no funcionó, ni va a funcionar.
Los carteles mexicanos ya abrieron mercado en Oceanía, otro de los continentes donde la marihuana es también muy abierta. Portugal es un ejemplo. Portugal tiene 20 años con la legalización ya funcionando y sus estadísticas, si ustedes la ven, bajó la delincuencia, bajó la violencia, aumentó la rehabilitación. Entonces hay toda una serie de estadísticas favorables, ¿no? Ahí me resulta un poco complicado de entender eso, y ahí pues necesitamos que me orientes y nos orientes. Se legaliza el consumo y baja la delincuencia, los índices, pues, pero me imagino que esta disminución de los índices tiene que estar relacionada directamente con la cuestión del mercado, ¿no? Que hay un mercado ya controlado y no un mercado en disputa, ¿es así? Sin duda, porque la gran violencia que se genera es la disputa del mercado. El control del mercado, ¿no? Entonces, por eso vemos que en México pues tenemos grandes problemas de violencia en la frontera, en los puertos, que son estratégicamente por donde pueden operar los cárteles de la droga. Quien se apodere de las fronteras y quien se apodere de los puertos, pues es el que va a tener preeminencia en la distribución de la droga. Entonces, esta matanza que hay fratricida es precisamente por ese control de la mercancía y de las rutas y del trasiego y del control absoluto del mercado, ¿no? Eso bajaría absolutamente terriblemente, porque le quita, sin duda, que los que son delincuentes buscarán otras maneras de delinquir, pero ya va a ser de otra manera más focalizado y que de alguna manera el gobierno sí va a poder tener más recursos para poderlo hacer. Ahorita es imposible por la corrupción que existe con ese gran 11,000 millones de dólares que tienes, lo que no puedes comprar con esa cantidad, pues, ¿no? Entonces, estos presidentes, incluyendo Fox, que ya está en el tema, pues está tomando las ideas internacionales de la tendencia, ¿no? Hay una universidad de la marihuana en California desde hace un montón de años donde se están graduando expertos en marihuana, pues si no pasa nada. Y la Universidad de Oakland en California, entonces ahí se preparan pues ingenieros agrónomos, bioquímicos, una serie de personas que están manejando el tema de la marihuana y te licencias como licenciado en marihuana, pues, ¿no? Entonces hacia allá vamos. Puede sonar chusco para algunos, ¿no? Puede sonar chusco, ahí está funcionando. Ajá, es un abogado, ¿no? Un licenciado en agronomía también. Especialista en marihuana. Especialista en marihuana. Bueno, comentábamos acerca del alto costo político que tendría en México en estos momentos. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Hay que socializar la discusión sobre las bondades del tema? Sí, yo creo que esto ya se ha abierto mucho, las discusiones y los beneficios de la legalización desde diferentes tribunas, desde las tribunas universitarias, de analistas políticos, y esto ya va permeando, ¿no? Sí tendría que hacerse una gran difusión hacia la gente para que la gente entienda que esto es un beneficio pues para la pacificación del país y que incluso puede generar fuentes de empleo muy interesantes, ¿no? Eso ya sería posteriormente. Pero que le bajamos el tema a la violencia es sin duda rápido, porque le estás tumbando todo un ingreso muy fuerte pues con el que opera el crimen organizado. De manera que esa es la tendencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues a lo mejor seguimos con esa idea de que si van a legalizar, mi hijo va a ir a fumar, y es lo que se ha manejado. Entonces los gobiernos no les interesa difundirlo y lo dejan por la paz. Sin embargo, si hay esta efervescencia de líderes de opinión, expresidentes, analistas, escritores, García Márquez, Carlos Fuentes, que en su época todos han defendido la legalización, Antonio Haas aquí en su momento, pues todos íbamos sobre ese tema, ¿no? De legalizar. Yo creo que esto va a llegar al pueblo tarde que temprano, o a los mismos congresos, y los congresistas van a ver, le van a tomar el pulso y van a ver que es rentable pues entrarle a esa discusión. Y no dudo que el Distrito Federal se adelante y entre con el tema, ¿eh? O sea, primero hay que quitar el estigma del marihuana. El estigma del marihuano, corregir el tema jurídico con el que empezamos, en el que se prohíbe todo o se permite todo, porque permites un consumo. Yo lo pongo como un ejemplo muy objetivo. Es como si yo le digo a mi hijo, te permito andar en bicicleta. Nada más que la bicicleta te la tienes que ir a robar, porque la bicicleta es ilegal. A ver dónde te la compras o a ver a quién te la vende, pero yo sí te doy permiso de que montes bicicleta, pero que donde la consigas es tu bronca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? Pues envía al matadero a los adictos, pues. Okay. ¿Algún mensaje final con toda confianza, Mario? Pues Alfredo, pues yo agradecerles, el tema da para mucho más porque tiene muchas aristas, la arista social, la arista económica, la arista de salud, ¿no? Yo creo que sería que todo mundo nos metamos a ver el tema de la legalización de la marihuana como un beneficio para la pacificación del país.